Buenos días a todos ustedes, soy el doctor Miguel Don Gil, español residente en la actualidad en República Dominicana y académico de número de la Academia Dominicana de Genealogía y Heráldica. Considero que es del todo necesario analizar en profundidad cómo un territorio que fue muy leal, dependiente a la corona de Castilla, pasó a su abandono y olvido con su posterior cesión a Francia, su ocupación también posterior por la naciente República de Haití, la recuperación de su autonomía, su voluntaria reintegración en el Reino de España y su posterior lucha por la independencia de la corona. Es un análisis sumamente interesante que pretende poder clarificar e identificar los elementos del proceso de cómo se fue construyendo la identidad nacional dominicana. En el año 1492 se produce el encuentro de América y el primer establecimiento de la corona de Castilla con la expedición al mando de Cristóbal Colón en la isla de la Española. En la isla de la Española se estableció inicialmente todo el aparato administrativo, gubernativo de la corona de Castilla. Desde la llegada de los primeros castellanos a finales del siglo XV, la isla de la Española hay que decir que no vivió un solo momento de sosiego o de tranquilidad. Ya en la segunda década del propio siglo XVI, el tesoro que obtuvieron los españoles del último rey de los mexicas, Moctezuma II, fue robado en las cercanías de las Islas Azores por el corsario francés Juan Florin. Durante toda esa centuria continuaron las acciones piráticas y corsarias contra el imperio de Carlos I y su hijo Felipe II, cuyo objetivo fundamental era debilitar el poderío económico de España y romper su monopolio ultramarino. Muy pronto el océano Atlántico dejó de ser un lago para los navíos e intereses hispanos y se convirtió en un agitado escenario de la política internacional. Debe tenerse muy presente la política internacional y el orden mundial de aquel momento, y quiero enfatizar esto para entender las consecuencias que tiene en los territorios de ultramar de la corona de Castilla. Durante los siglos XVI y XVII, los reyes de Castilla y Aragón estaban obligados a mantener una política exterior en Europa, vamos a decir, fuerte, como guardiana del orden europeo y protectora de la Iglesia Católica. Para conservar este ritmo de gran poderío militar en Europa, trajo consigo que el control de los amplios territorios y de dominios que se controlaban por todo el planeta y específicamente buena parte de ellos en América, no estuviesen tan bien protegidos como debiesen, porque el gran centro o foco de atención en aquel momento era el control en Europa del escenario geopolítico. Por eso se aprovecharon de esta circunstancia extranjeros provenientes de Francia, Inglaterra y Holanda en buena medida. Como ejemplo de los diversos ataques que sufrían, centrándonos en la isla de la Española, tenemos el del francés François Leclerc, alias Pata de Palo, que en abril de 1553 atacó la ciudad de Yaguana, llevándose un buen botín de unos 100.000 pesos a 8 reales castellanos. Una de las incursiones mejor conocidas es la del corsario Francis Drake, que fue la que emprendió en el año 1585. En ese año hay que decir que Santo Domingo no tenía mucha más población que Ribeira Grande o Santa Cruz de la Palma. El éxito en Santo Domingo era crucial para el cumplimiento de uno de los objetivos de la misión: atacar los asentamientos españoles en el Caribe. La ciudad era lo suficientemente importante para que su ocupación y saqueo proporcionase a la empresa fama y dinero. Desde luego fama dio, pero dinero hay que confesar que poco. Ya a finales del siglo XVI había ya una decadencia económica en Santo Domingo, una crisis económica apuntada que se extiende en el siglo XVII, como veremos. Pero esa toma de Santo Domingo era algo simbólico, porque significaba que ese poderío ultramarino de España era vulnerable y podía ser atacado. Las aventuras extranjeras que se llevan a cabo en el siglo XVI contra las posesiones de Castilla en el Nuevo Mundo eran en su mayoría emprendidas por la iniciativa privada. No será hasta la segunda década del siglo XVII cuando la participación estatal en estas empresas aumente. La construcción social de la identidad del pueblo dominicano comienza a construirse
o constituirse a partir del siglo XVII. La Capitanía General de Santo Domingo, la primogénita de los territorios de ultramar de la Corona de Castilla en América, pronto quedó despoblada en buena medida y abandonada a su suerte, sus pobladores, como una plaza secundaria, frente a esos grandes territorios continentales que estaban bajo el dominio de la corona y que era muy importante proteger. Con todo, en ella se quedó un reducto de pobladores que sobrevivieron dedicándose a los hatos ganaderos, el corte de madera y los cultivos agrícolas. Paralelamente, en dicho siglo XVII de crisis económica, en la isla de la Española, que está en un contexto de cierto abandono o olvido, porque hay otras plazas más importantes, la isla se convierte en el último lugar que tomó importancia en la lucha imperial en las Indias durante ese siglo, las Indias occidentales. La región del noroccidente de la isla de la Española y una pequeña isla ubicada al norte de esta, la isla Tortuga, debido al comercio de contrabando que los vecinos del noroeste de la isla llevaban a cabo, pues se expide una orden real por la Corona de Castilla en el año 1604 titulada Las devastaciones de Osorio, aplicada en 1605. Por dicha orden fueron despobladas las ciudades de Puerto Plata, Montecristi, Vallajá y Yaguana, consideradas como focos de tráfico clandestino. Esto fue aprovechado por los enemigos de España, sobre todo los franceses, quienes con el paso del tiempo se convirtieron en los llamados bucaneros y una verdadera amenaza para la Capitanía General de Santo Domingo. La isla de la Tortuga fue asilo de piratas y corsarios. Bien, el punto final lo tenemos cuando en junio de 1665 llegó Bertrand d'Oregon, quien la anexó oficialmente al Reino de Francia, esta isla, la isla Tortuga, dando también lugar a la creación de un nuevo gobierno protector de bucaneros y filibusteros en el norte de la Española. El rey Carlos II tendrá en el año 1697, por el Tratado de Ryswick, tiene que ceder esa parte noroccidental de la isla española a la corona de Francia a cambio de la recuperación de otros territorios que había perdido en Europa. Y queda como solución pues ese tratado que acabo de mencionar. Si el mantenimiento, por otro lado, o los problemas que tiene Castilla en la defensa de Santo Domingo, tenemos en paralelo esos ataques constantes a lo largo del siglo también XVIII, que se continúan, ¿no? La gota que colma el vaso fueron los sucesos internacionales acontecidos a finales de ese siglo en Europa que dieron lugar a la Guerra de la Convención. En 1793 se inició la Guerra de la Convención entre Francia y España. Tuvo fatales consecuencias para España, dado que las tropas francesas ocuparon parte del territorio español al sur de los Pirineos, el territorio de las provincias vascongadas y Cataluña. Para buscar una solución a esa notable derrota, se llegó entre ambos países al Tratado de Basilea, firmado el 22 de julio de 1795. Gracias a ese tratado, España logró la devolución del territorio ocupado por los franceses al sur de los Pirineos y a cambio tuvo que ceder a Francia el territorio de la Capitanía General de Santo Domingo, ese territorio que estaba ocupando de facto, y también consiguió conservar Luisiana. Pero podemos comprender cómo esta decisión, que era importante en la política internacional para la corona de Castilla y Aragón, la corona española, no fuese entendida por los naturales del territorio isleño, los hispano-dominicanos, que no entendieron por qué se les dejó en manos de los franceses, algo que les dolió mucho, como es comprensible. Y, no obstante, hay que decir, se van a enfrentar a Francia, que es derrotada por el comandante Juan Sánchez Ramírez en 1809 en la batalla de Palo Hincado, para devolver la soberanía a España, esta parte de la isla, pese a que, paradójicamente, la Francia de Napoleón por aquel entonces sometía a la España peninsular en la conocida Guerra de Independencia Española. En cualquier caso, esa vuelta a la soberanía española, dado los problemas que tiene España en la península ibérica, es un periodo en el cual es una soberanía que es más a nivel jurídico, pero no hay una presencia real de España en el territorio. Por eso se le denomina a este periodo de 12 años como la España boba. Así, una parte importante de la clase terrateniente decidió apoyar activamente la independencia, aunque numerosos partidarios de dicha idea temían que esta significase la unión con Haití. Por ello, Núñez de Cáceres
se vio obligado a acelerar sus planes y declaró la independencia el día 1 de diciembre de 1821. Hay que reconocer que España no reaccionó rápido ante la declaración de independencia en Santo Domingo, dado todos los problemas internacionales que tenía, pero este contexto sí que fue aprovechado por el presidente de Haití, que aprovechó esa coyuntura internacional para entrar en la parte española, y el 9 de febrero de 1822 Boyer entró en Santo Domingo, con lo que comienza una etapa de dominación de Haití que duró un total de 22 años hasta el año 1844, en el cual se reprimen a los hispanodominicanos, se va en contra de sus intereses y muchas familias pudientes se van al exterior o envían a sus hijos a estudiar al exterior. Es el caso de Juan Pablo Duarte, el cual va a ser, luego de sus estudios en Europa entre 1828 y 1833, un gran apoyo por esas ideas que ve liberales en Europa y esos razonamientos, un gran apoyo en las ideas de independencia contra Haití. En este sentido, en 1838, estando Juan Pablo Duarte en Santo Domingo, con un grupo de discípulos, crea en secreto una sociedad patriótica llamada la Trinitaria. Tras la caída de Boyer en marzo de 1843, se desató una lucha por el poder entre los sectores que estaban a favor y los que estaban en contra del nuevo presidente Charles Gerard Hayne. La Junta de Gobierno a favor de la independencia, pondrá a Pedro Santana al frente de las fuerzas dominicanas que vencieron a las tropas haitianas, y a las cuales también se va a sumar Duarte después de su regreso al país, porque había tenido que exiliarse durante un tiempo en Venezuela. Bien, ¿y qué pasa ahora? Pues vamos a ver el periodo de la independencia, de la nueva autonomía de 1844 a 1861. La República Dominicana adolecía de lo siguiente: el temor a una invasión haitiana y a una situación económica que seguía siendo mala. Ante este contexto, siempre los presidentes o primeros presidentes de la República veían como una opción viable el perder su independencia, dar su soberanía o parte de ella a una gran potencia internacional, la cual les protegiese y les financiase en cierto modo y apadrinase. Es en este contexto cómo se produce el hecho de que el presidente Pedro Santana, en su tercer mandato, habiendo sido uno de los grandes baluartes de la independencia en contra de Haití, sea el que ceda la soberanía de la República Dominicana, que se convierte en una provincia del Reino de España, y en este contexto se va a mantener entre 1861 hasta 1865. Lo que pasa es que en este periodo hay partidarios de la idea de Santana y otros que no están tan a favor, y es lo que lleva a que se produzca o se inicie una guerra de independencia en contra de España en el año 1863. Y esta guerra, hay que decir que fue mal vista por la población española, dadas las bajas sufridas en la isla, y lleva a que la reina Isabel II decida revocar la anexión de ese territorio, y se le da, como digo, otra vez la independencia ya definitiva en el año 1865, con la firma el 3 de marzo de 1865 de la anulación de la anexión por parte de la reina Isabel II. Os envío un saludo a todos.